Buenos días, bachilleres. Hoy es día sábado 15 de mayo. Vamos a dar la última de las presentaciones que ya ustedes vieron, la mayoría con la doctora Luz Salazar. Ahora vamos a ver una presentación que es totalmente distóxica, que es la presentación transversa. Y esta situación transversa viene de acuerdo a un conocimiento que ustedes tienen anteriormente de la situación transversa del feto dentro de la cavidad uterina. Sobre esa situación del feto dentro de la cavidad uterina se sucede durante el parto la presentación de tronco o la presentación de hombro. Los antiguos profesores, sobre todo franceses, diagnosticaban como homólogos la palabra situación, ¿verdad? Y presentación de tronco. Y no es verdad, porque la situación de transversa del feto solamente se observa durante el trabajo de parto o al comienzo del trabajo de parto. Entonces, no siempre todas las situaciones transversas en el embarazo originan una presentación de tronco, aunque sí es la más frecuente de todas las presentaciones de tronco en la variedad de hombro. Entonces, no es sinónimo. ¿Por qué? Porque muchas veces no es el tronco ni los hombros lo que se ofrecen al estrecho superior, sino también puede ser presentación de abdomen, en el cual se coloca el abdomen a nivel del estrecho superior, o también presentación de ombligo. Por lo tanto, por esto es que no son sinónimos la situación transversa y la presentación de hombro. Ese es el concepto. Acuérdense que en las situaciones, cuando ya lo vimos en clases anteriores, hay tres tipos de situaciones. Las longitudinal, donde el eje mayor del feto céfalo-caudal se relaciona, sigue la misma dirección que el ángulo, ¿verdad?, mayor del útero, que es del fondo uterino al cuello uterino. Esa es la situación longitudinal. Hay otra situación, que es la transversa, la que estamos viendo, donde el eje mayor del feto céfalo-caudal es perpendicular al eje mayor del útero, de fondo uterino hacia el cuello uterino. Y hay otra situación intermedia entre la situación longitudinal y la situación transversa, que es la situación oblicua, donde el ángulo que se produce no es un recto, 90 grados, sino un ángulo cerrado de menos de 90 grados. Eso es con respecto pues al concepto. Y aquí tenemos el concepto de transversa, presentación de hombro y presentación de tronco. Variedades. Se suele decir que existen dos variedades de la situación transversal y en el parto presentación de tronco o presentación de hombro. Se llama variedad de hombro derecho del feto, que se relaciona el hombro derecho del feto con el estrecho superior de la pelvis. Y el hombro izquierdo del feto relaciona el hombro izquierdo con el estrecho superior de la pelvis. Esas son las dos variedades de situación transversa. Hombro derecho con el estrecho superior del lado derecho. Y el hombro izquierdo con el estrecho superior. Esas son las dos variedades de presentación. Ahora, variedades de posición. La variedad de posición relaciona, ¿verdad?, el dorso del feto con la cavidad uterina. Entonces hay dos tipos de variedades de posición. Dorso anterior, dorso posterior. El dorso anterior es el dorso que es convexo, se coloca en la cara interna del útero, que es cóncavo. Y al contrario, el dorso posterior es cuando el dorso del feto convexo se coloca por delante de las vértebras lumbares. Y por supuesto el plano toracoventral se coloca por delante del útero. Estas son las dos variedades. Hay otras dos variedades
que solamente se diagnostica por ultrasonido o por los rayos X, que es la dorso superior y la dorso inferior. La dorso superior quiere decir que el dorso del feto convexo se coloca en el fondo uterino y la parte tetracoventral se coloca a nivel del estrecho superior. Esta es la dorso superior. Y la dorso inferior, en el cual corresponde a que el dorso del feto se relaciona con el perímetro o estrecho superior. Y por supuesto, la parte toraco-ventral se relaciona con la parte superior del fondo uterino. Estas son las dos variedades. ¿Cuál es la frecuencia que ustedes van a conseguir en relación con las otras presentaciones? La frecuencia general en un embarazo de término es alrededor del 0 al 8%. 0,8%. Por supuesto, muchos autores tienen otra frecuencia, pero varía siempre por debajo del 1%. Antes que se cumpla la ley de la acomodación de Payot, que ustedes la saben muy bien y tienen que estudiarla y memorizar constantemente, las variedades más frecuentes es en la multípara, ¿verdad? O sea que estas presentaciones transversas antes del término son más frecuentes en las multíparas que en las nulíparas. Y cuando es el término disminuye la frecuencia. Y la mayor frecuencia, de acuerdo a las variedades de posición del dorso, son las dorso inferiores, que son las más comunes. Recuerden por esta frecuencia de término, es menos frecuente. Antes del término es más frecuente, sobre todo en la multípara, porque en la multípara la ley de la acomodación de Payot, ¿verdad?, se cumple un poco más tarde, 2 semanas antes del parto, y en la tulípara, ¿verdad?, se origina la ley de la acomodación 4 semanas antes del parto. Por eso es que esta frecuencia varía si es en el embarazo, si es de pretérmino o de término, y sobre todo que la más frecuente de las variedades de posición es la dorso inferior, que es la más común. Diagnóstico. El diagnóstico, esta es una presentación sumamente fácil y la conducta es demasiado fácil. El diagnóstico lo tienen que hacer ustedes durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Durante el embarazo, ¿qué le vamos a hacer? La historia clínica. En la historia clínica, ¿qué vamos a ver? El interrogatorio. Usted no le puede decir a la paciente, ¿verdad? Usted tiene una presentación transverso, no. Pero el interrogatorio o la anamnesis, usted le pueden preguntar si la paciente, sobre todo si es múltiple, tiene antecedentes de vicios pelvianos en embarazos anteriores. Puede ser una presentación podálica, una situación oblicua o una presentación transversa. Por lo tanto, es lo único que puede usted al interrogatorio si el antecedente de haber tenido distocia en el embarazo que te están consultando en embarazo anterior. En segundo lugar, la inspección. La inspección que van a ver ustedes, que el fondo uterino, ¿verdad?, está más bajo que lo que corresponde a la altura uterina en un embarazo de presentación longitudinal, cefálica o podálica. En segundo lugar, a la inspección también van a ver ustedes que la paciente, los movimientos fetales, las pataditas que se llaman, están siempre de medio lado y no en el fondo uterino, del lado izquierdo del ombligo o del lado derecho del ombligo. Esto es con respecto a la inspección. Ahora, el examen semiológico de la pelvis, maniobras semiológicas durante el embarazo, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? Por la palpación, por las medidas del Leopold, o sea, la palpación maniobras mensuradoras del Leopold, que son 4 que ustedes la van a ver, ya eso es en semiología porque eso es una práctica. Entonces, ¿qué van a conseguir ustedes?
con la tercera maniobra de Leopold, que la pelvis, la parte inferior del útero, o sea, el perímetro del techo superior está vacío, no se puede palpar ningún elemento anatómico del feto. ¿Por qué? Porque la cabeza está hacia un lado y el polo podálico está hacia el otro lado. Bajo el punto de vista etiológico, ustedes van a hacer dos tipos de presentación. Una, igual que la podálica, una presentación de tronco franca y una presentación de tronco accidental. La presentación de tronco franca es cuando se cumple la ley de la acomodación de Payot, alterada, pero se cumple. Por ejemplo, una pelvis estrecha, ¿verdad? Una pelvis estrecha es una causa etiológica franca. Y una presentación de tronco accidental es cuando no se origina o no se cumple la ley de acomodación de Payot. No se efectúa la ley de la acomodación. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, una hipotonía uterina, una atonía uterina o en las grandes multíparas. La ocultación, después sigue la otra maniobra, otro método para diagnosticar la ocultación del feto, ¿verdad? Normalmente en los embarazos de término, la presentación cefálica, incluyendo cualquiera de las variedades, el foco máximo de ocultación, o sea, donde se oye con mayor intensidad el foco máximo, es por debajo de la cicatriz umbilical. Si ese foco máximo está por encima del ombligo, entonces del ombligo del feto, se considera como una presentación podálica que ustedes la vieron ya. Y si se consigue una línea horizontal que pasa por la cicatriz umbilical, ya el foco máximo corresponde a una situación transversa. Para saber si el dorso está hacia arriba, el foco máximo de esa línea horizontal está por encima, un poquito por encima de la línea horizontal. Y si es un dorso inferior o anterior, el foco máximo se consigue por debajo de la línea horizontal del abdomen. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, lo que es el punto de reparo, que yo hago mucha insistencia de eso, ¿no? El punto de reparo de la presentación transversa, ¿verdad?, es la parrilla costal, o sea, tocar las partes laterales del tronco donde ustedes ven un levantamiento o una cresta que corresponde a la costilla y unas depresiones que corresponden al espacio intercostal. Con eso usted hace el diagnóstico, ¿verdad?, de la presentación de tronco o la presentación de hombro durante el trabajo de parto. Ahora, el punto de referencia es distinto, ¿verdad? El punto de referencia ya no es la parrilla costal, sino, ¿verdad?, el hombro del feto, que ustedes no lo pueden palpar, el hombro no lo pueden palpar por vía abdominal, pero pueden palpar la cabeza, por eso es que tiene dos puntos de referencia. Durante el embarazo, la posición de la cabeza del lado izquierdo y del lado derecho, y se expresa con las letras C, E, F. Y durante el trabajo de parto no se puede tocar la cabeza, pero se puede tocar el acromio, o sea, el hueso, ¿cómo se llama esto? El hueso escapular, ¿verdad? También la saliencia del hombro, el húmero, ¿verdad? El húmero entonces constituye lo que se llama ACR, acromio, que es el punto de referencia bajo el punto de vista del tacto. Y también algunas veces, pues, durante el trabajo de parto, la orientación del hueco axilar. Eso lo vamos a ver a continuación. Con el tacto, sobre todo, si tiene la bolsa de las aguas íntegra, tener mucho cuidado para no hacer un tacto
profundo y sobre todo deben hacerlo durante el reposo de la contracción uterina, porque lo más frecuente es que se rompa en el embarazo prematura o se rompe la bolsa de las aguas y aborte las aguas durante el trabajo de parto. Entonces, si está con la bolsa intra y usted está en trabajo de parto, ustedes lo que van a tocar ustedes es la bolsa amniótica, que es muy difícil tocar. Pero si está rota las membranas ovulares en el embarazo y llega el trabajo de parto, empiezan las modificaciones del cuello y hay dilatación del cuello, ustedes pueden tocar a través de esa membrana rota un cilindro voluminoso, redondeado, un cilindro voluminoso, redondeado que corresponde al tronco o al hombro y que se diagnostica, ¿verdad?, como lo dijimos, por la parrilla costal del feto. Y ahora, además de esto, hay otro elemento, un cilindro pequeño que corresponde a la actitud fisiológica del brazo del feto, el brazo del feto, a los lados de la parrilla costal, y el hombro identificado por el omóplato, el acromio y la clavícula. Diagnóstico del hombro deflexionado durante el trabajo de parto. Si el vaso está deflexionado, o sea, que sale hacia la vulva y después a la vagina y después a la vulva, al exterior, para saber el hombro que se presenta, ustedes ponen la palma de la mano del feto dirigido el pulgar hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba, ¿verdad? Y el pulgar le va a decir a ustedes, el feto, señale el muslo homónimo del hombro derecho de la madre o del hombro izquierdo de la madre. Esto es una cosa muy sencillita. Ustedes cuando atienden el parto, ustedes están atendiendo un parto, un comienzo de trabajo de parto, una presentación transversa y se les sale el brazo, o ustedes lo sacan para poder saber cuál es el hombro que se presenta, ustedes colocan la palma de la mano hacia arriba y entonces el dedo pulgar, ¿verdad?, se va a dirigir al muslo homónimo de la paciente, del muslo de la paciente. Si el dedo pulgar señala el muslo derecho, es una presentación de hombro derecho. Y si es el muslo izquierdo, una presentación de muslo izquierdo. Si el vaso no está exteriorizado, la orientación para el diagnóstico ya no sería la palma de la mano ni el dedo pulgar, sino la orientación del hueco axilar, sobre todo el ángulo más agudo, más hacia arriba, donde se articula el húmero con el omóplato, ¿verdad?, va a ser el diagnóstico de la orientación. Si es ese hueco axilar, el ángulo agudo, está del lado derecho, es hombro derecho. Y si está del lado izquierdo, es hombro izquierdo. La posición del dorso, que es muy difícil de tocar, ¿verdad?, sobre todo porque para hacer el diagnóstico de esto, tienen que tocar el omóplato, o sea, la apófisis espinosa del omóplato, que es la parte de abajo, ¿verdad? Y entonces tiene que hacer un tacto muy profundo. Y como el hombre está por encima del estrecho superior, por más que haga un tacto profundo, no llegan a tocar pues la apófisis espinosa. Cuando lleguen ustedes en eso, pues con un ultrasonido o con una radiografía que es obligatoria, pueden identificar pues la posición del dorso hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a continuar. Evolución habitual del feto en presentación traversa durante el parto. El parto no se puede producir porque hay una desproporción absoluta, ¿verdad?, en el cual es imposible que un feto vivo y sano, ¿verdad?, se produzca el parto por la vía natural. Generalmente, cuando el hombro trata de encajarse, que no puede, el hombro se detiene y se enclava. Por supuesto, hay una desproporción absoluta
¿Cómo hace el útero para aumentar eso? Aumentando la actividad, la frecuencia y la duración de las contracciones uterinas. Hay una hipercontractilidad uterina, ¿verdad? Que esa hipercontractilidad y el tono uterino distienden anormalmente el segmento inferior del útero. Y por supuesto, al distenderse el segmento inferior del útero por la hipercontractilidad, los ligamentos redondos se hacen visibles o se pueden tocar como unas cuerdas de violón. Por lo tanto, habrá tensión de los ligamentos redondos. Y a ese síndrome ya se llama signo eminente de la ruptura uterina, que es el síndrome de Van, por el anillo de Van, y Fromen, que estudió los ligamentos redondos. Aquí vienen ustedes este dibujito, acá, ¿verdad? Porque llama la versión intempestiva, fuera de tiempo, que es decir, intempestivo, o sea, precoz, al comienzo del trabajo de parto de Braston East en la presentación podal. Una mano, ¿verdad? Una mano se coloca en la cabeza del feto y la otra mano por vía vaginal, ¿verdad? Se coloca aquí en el hombro. Para hacer, una vez que coloque usted una mano externa y una mano a través del cuello uterino, empuja, ¿verdad?, el hombro hacia arriba. ¿Para qué? Para facilitar que se rote hacia la parte izquierda. Y la otra mano que está en la cabeza llevan el polo cefálico hacia abajo, transformando una situación transversa, una presentación de hombro no encajada y no enclavada, sino móvil. Lo empuja hacia arriba, ¿verdad?, el hombro, ¿verdad?, hacia la izquierda en este caso, y la cabeza del feto hacia abajo. Entonces eso se llama versión por maniobra mixta o externa e interna de la situación transversa en el trabajo de parto con la bolsa rota y sin enclavamiento, ¿verdad? Enclavamiento. En el embarazo, antes de las primeras 4 semanas del parto y en la multípara, 2 semanas antes del parto, ¿qué pueden ustedes hacer eso durante el embarazo? Varias cosas. Primero, lo que se llama versión farmacodinámica o farmacológica, en el cual se utiliza en las pacientes que van a la consulta y se encuentran un embarazo con esta característica. 4 semanas en la nulípara y 2 semanas en la multípara. Dan un purgante de aceite de ricino. Ese purgante se da, ¿verdad?, 1 gramo por kilogramo de peso. Si la paciente pesa 70 kilos, le dan 70 gramos, que serían aproximadamente 3 de 6 a 7 cucharadas de 10 centímetros, ¿verdad?, a la paciente en ayuna. Generalmente uno la daba siempre a las 5 de la mañana con el estómago vacío. Y cuando empezaban los dolores de contracciones del intestino o diarrea, le dan un enema de Fleck o un enema de parafina o un enema de aceite de ricino también. La contracción esa, ¿verdad?, por mecanismo reflejo de Ferguson 2, que eso lo vieron con el doctor Río, ¿verdad?, irrita los plexos uterinos, que son relación metamérica, que por vía nerviosa, agua y burdas, se estimula la retrohipófisis, que produce descarga de oxitocina. Eso no está en la clase, pero Río tiene que habértelo dado. Muy bien. Si le fracasa eso, ¿verdad?, hace lo que se llama la maniobra por maniobra externa al final del embarazo, 4 semanas en la nulípara, 2 semanas antes del parto en la multípara. La versión por maniobra externa es sumamente fácil, sencilla y tiene poco peligro. Poco peligro. ¿En qué consiste? En primer lugar, la paciente tiene que tener la vejiga urinaria vacía, la mandan orinar. Y si está estreñida, previamente el día anterior, le manda un enema de enema Fleck o de aceite por vía rectal para que evacúe pues, la masa intestinal.
Esta maniobra externa nosotros la complementábamos después que transformábamos una transversa encefálica o transversa empodálica, donde generalmente se hace con mayor frecuencia hacia cefálica, porque es la presentación más frecuente y más eutóxica de partos normales. Si no, por X motivo no se puede dar en hacia cefálica, por lo menos si es apodálica, y que dependiendo si es multípara, puede tener parto por la vía natural. Si es multípara, bajo el punto de vista frecuente, generalmente se hace una cesárea. Si no da resultado, ¿ya? Después de eso se le pone lateralmente, ¿verdad?, un tubo relleno de papel los utilizaban los tubitos que vienen en el papel toalé, los rellenaban. Le poníamos 2 de cada lado para mantener ¿qué? Mantener el útero, ¿verdad?, en longitudinal, en situación longitudinal, y por supuesto la presentación cefálica. Cuando llega el trabajo de parto, pues, y se pone una venda grande, ¿verdad?, alrededor, como si fuera una venda grande aquí en la parte abdominal, para tener el feto y el útero en situación longitudinal. En el momento del parto, ¿verdad?, que hacíamos el TAC, que había trabajo de parto, de que estaba la venda y se producía el parto por la vía natural. Si esto no daba resultado, esto es lo que le estoy diciendo, se hacía una cesárea precoz, electiva precoz, antes de tiempo, o al final del embarazo, sin trabajo de parto, o por lo menos durante el comienzo del trabajo de parto, para evitar la morbilidad y mortalidad materno-fetal. Durante el parto, al comienzo del trabajo de parto, con la bolsa integral en multípara, también se puede intentar la versión por maniobras externas, porque las contracciones son muy distanciadas una de otra y la intensidad es de poca intensidad. Entonces, con la bolsa rota es muy fácil transformarla en una presentación transversa, situación y presentación de tronco o de hombro en una presentación cefálica. Si no le da resultado la versión por maniobras externas, que generalmente da buenos resultados, si hace una cesárea precoz, ¿verdad?, y el hombro enclavado, el hombro abandonado, hace una cesárea tardía, pero ya quiere decir que la mortalidad materna es muy grande y la fetal es muy grande. El pronóstico en la presentación de hombro durante el trabajo de parto es muy desfavorable. La mayoría de las veces los hombros abandonados, hombros detenidos, hombros enclavados, la mortalidad materna llega al 95% de la paciente se muere por una ruptura uterina en el segmento inferior, debido a la hipercontractilidad y al adelgazamiento del segmento inferior, que se ve como si fuera una lámina de papel. Entonces va a producir una anemia aguda, hemorrágica, durante el trabajo de parto y, por supuesto, la muerte materna, 95%. El feto, ¿verdad? El feto, el pronóstico es más severo, porque todavía la mujer tiene un 5% que por transfusiones y después una histerectomía se cura. Pero el feto 100% en los hombros abandonados se muere. Feto muerto, 100%. ¿Por qué se muere el feto en el hombro abandonado? Por 2 cosas. En primer lugar, porque se interrumpe debido a la hipercontractilidad y la hipertonía, se interrumpe la articulación materno-fetal, ¿verdad? Se interrumpe la circulación y al interrumpirse la circulación hay un sufrimiento fetal, inmediatamente llega la muerte fetal. Y en segundo lugar, porque se comprime también, ¿verdad?, por la contracción uterina, se comprime la cabeza del feto, se comprime entre el útero y la pelvis y también se produce pues lesiones en la masa encefálica y contribuye a que el feto se muera. Eso es lo que corresponde pues, con respecto al pronóstico. Posteriormente, si usted hace un diagnóstico temprano, llega la paciente a tiempo,
al comienzo del embarazo, en el cual no hace maniobras externas y se hace una cesárea precoz, la mortalidad desciende muchísimo. Y la mortalidad materna está calculada en algunos libros de un 2 a 4%. Y algunos textos tienen hasta 1.5%. Y la mortalidad fetal está entre 5 y 10%. Eso cuando se interrumpe el trabajo de parto antes de que encabe la presentación. Entonces, pues tengan cuidado con esto, repásense bien, ¿verdad? Relacionado con la conducta, sobre todo en el embarazo, las maniobras que son sencillísimas, muy fácil, y la conducta es más fácil. Hay otras conductas que yo lo hacía, pero eso no se les da a ustedes, que cuando el feto estaba muerto se hace una decapitación, esto ya no se usa, ¿verdad? Una vasiotrixia, o sea, se apachurra la cabeza y se rompe todo el vaso craneano, o se decola el cuello, se rompe el cuello con una sierra. Eso ya no se usa y lo estoy haciendo porque eso lo hice yo cuando estaba muchacho como ustedes. Entonces la próxima clase, muchachos, será, ¿verdad? Este es muy fácil, las preguntas que le voy a hacer estas son muy sencillas, muy fáciles, ¿verdad? Les pongo un ejemplito y ustedes me dicen la respuesta. Pero de todas maneras, pueden repasar cualquier libro. Yo tengo 300 libros distintos y todos tienen parecido. Unos son mejores, otros son menos buenos, pero las estadísticas sí son muy diferentes entre un libro y otro. La próxima clase que tenemos nosotros ya sería para el tercer parcial, que es muy larga y tiene que es la desproporción feto-pélvica. Ustedes tienen que precisamente, fíjense bien, que eso es continuado, lo que es la parte obstétrica y también la parte ginecológica. De proporción feto-pélvica entre el feto y la pelvis. Anomalías de la pelvis y anomalías del feto. Entonces eso es bastante largo y para eso tienen que repasarse para que comprendan más rápidamente la pelvis ósea con su diámetro, el feto de término con su diámetro, para poder comprender más fácil y mejor lo que se llama la desproporción feto-pélvica. Y por último, la última clase mía, que corresponde a lo que se llama el shock obstétrico. Que ustedes conocen el shock obstétrico en fisiopatología, medicina interna, en traumatología, en cirugía, conocen ustedes el shock. Pero de los diferentes tipos de shock, que es la última clase mía, el shock hemorrágico, o la hemorragia del embarazo o del parto, es la variedad de shock más frecuente en obstetricia. Nos vemos, muchachos, repasen, prepárense bien, estudien bastante, pueden estudiar por internet si tienen internet, ¿verdad? Pero la falta de semiología, la semiología aclara muchísimo, ¿verdad? Todo lo que vieron ustedes con la doctora Luz, lo que se llama la presentación cefálica, la presentación podálica y esta presentación de tronco. De las tres, la más fácil, el peor pronóstico, es la transversa, pero es la más fácil de tratar. Y no esperan nunca una presentación de hombro enclavado, por lo que ya les dije, el 95% se muere por hemorragia, síndrome de anemia aguda, ¿verdad? Y el feto 100% se muere. Entonces no tenemos ninguna posibilidad. Si llega a tiempo y usted puede hacer una cesárea precoz o una versión en gran multípar y le da resultados, pues el pronóstico es bastante disminuye, aunque sigue siendo malo y se compara con las otras presentaciones, pero baja a 2 o 4% y el fetal puede también variar del 5 al 10%. Hay otras estadísticas que son menores. Yo he consultado con todos los libros, pero no quiero recargar la memoria. Que ustedes sepan ustedes pues el pronóstico, la mortalidad tardía y la mortalidad precoz. Hasta luego, muchachos.